auspician este programa. Muy buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general. Hoy vamos a tener en nuestros segmentos y contenidos programáticos del programa, vamos a abordar el tema de la política, pero también vamos a hablar de la educación, de la cultura, de la ciencia, sobre precandidatos no solamente de la ciudad de Rosario, sino también del Gran Rosario. En el inicio de nuestro programa queremos hacer un homenaje porque días pasados justamente se ha conmemorado una nueva fecha recordatoria como es el 2 de abril. Esta es una fecha muy cara a los sentimientos de la sociedad argentina. Y para justamente adherirnos a esta celebración, a esta conmemoración, vamos a mostrar nosotros un video que se ha viralizado, pero que también llegó a nuestra mesa de trabajo de educación, de ciencia y de cultura. Por tal motivo, entonces, invitamos a todos nuestros televidentes a ver, a observar este video y luego comenzamos sí, a transitar el programa preparado para esta noche. Disculpe, ¿una estación de servicio cerca por acá? Sí, tiene que seguir 1 kilómetro para allá aproximadamente. Adelante. 1 kilómetro. Juramos defenderla. Y así lo hicimos. En el desarrollo de nuestro programa, después de haber observado este video muy sensible, por supuesto, a esta fecha histórica para la Argentina, nos acompaña un precandidato a presidente comunal de Zavalla, que es justamente Norberto Garnero. Además, viene de los medios de comunicación. Norberto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles han sido las motivaciones por la cual desde los medios de comunicación ingresamos a este mundo apasionante, con un gran desafío de por medio, que es justamente la política? Bueno, por lo pronto sigo en los medios porque es mi trabajo. Hace más de 30 años que hago TV, radio, edición de un periódico local, y uno convive con los problemas, las necesidades del propio pueblo en el que está, y advertí que en este momento había algunas condiciones que nos permitían intentar salir de lo que uno puede decir la posición fácil de la crítica o de la mirada solo periodística, e intentar cambiar esa realidad en la que hay un montón de cosas por hacer, fundamentalmente a partir de establecer relaciones en el ámbito político con gente que ha demostrado en estos últimos años poner interés real en conseguir cosas importantes para localidades pequeñas como la nuestra, de 6.000, 7.000 habitantes, donde habitualmente
todo es no, nada se puede. En general, el presidente comunal se dedica a administrar pagando sueldos y viendo cómo sobrevive. Y bueno, creyendo que esta es una buena oportunidad para generar obras importantes que tiene pendiente el pueblo y para cambiar la realidad, estamos en este intento. Justamente decías vos recién, poner énfasis en la obra pública, que evidentemente en toda gestión política es fundamental y más en localidades pequeñas como es Zavalla. Al margen de la infraestructura, de la obra pública, ¿cuáles son los aspectos distintivos que harían en el caso que vos llegues justamente a ser presidente comunal en la gestión de Zavalla? Una de las cosas que también se pierde en los pueblos es el tiempo que hay que dedicarle. Uno nota en quienes hoy gobiernan que dividen su tiempo entre la propia comuna y su profesión. Y hoy, la verdad, si no le dedicás el 100% a la actividad, en este caso nada más y nada menos que gobernar tu propia comunidad, se hace muy difícil porque no tenés el tiempo suficiente para establecer que lo que se define como política de gobierno se ejecute, para estarle encima y para responder a la demanda cotidiana de cada uno de los vecinos o de cada una de las instituciones. En general pasa eso y por eso también mi intención es que si se da la oportunidad y resultamos electos, el 30 de noviembre terminaré mi tarea periodística para el 10 de diciembre empezar a trabajar de lleno en la función pública, ¿no? En los últimos años, un aspecto distintivo de toda gestión política pública ha sido justamente la cultura, ¿no? Y por las características de nuestro programa, nos interesaría que nos explicite cuáles serían justamente los aspectos más importantes a tener en cuenta desde el punto de vista cultural, porque no podemos soslayar que en los últimos tiempos cada una de estas localidades ha tenido un aspecto distintivo desde la cultura. Bueno, justamente Zavalla se ha desdibujado un poco en ese sentido. En general los pueblos tienen alguna fecha que los identifica a la hora de un festival o algún tipo de acontecimiento cultural. Eso no lo tenemos y lo que creo que necesariamente en Zavalla tenemos que vincular con lo cultural es lo educativo, fundamentalmente por el polo universitario que tenemos, con la Facultad de Ciencias Agrarias instalada en el Parque Villarino, con todo lo que eso significa y con lo poco explotado en el buen sentido en cuanto a el vínculo de la comunidad propiamente dicha de Zavalla y la comunidad universitaria. Estamos hablando de alrededor de 2.500 personas que ingresan permanentemente, que se inyectan a la población, claro, a partir de docentes, no docentes, empleados y obviamente los estudiantes, ¿no? Esto ha jerarquizado evidentemente a Zavalla. Esto es fundamental para la vida de Zavalla desde hace 20 años mínimo. Claro, y desde el punto de vista cultural, ¿tienen proyectado en carpeta algún proyecto importante también? Mira, una de las cosas que hay que gestionar es tener un ámbito adecuado para el desarrollo de las actividades culturales, que no lo tiene Zavalla, salvo por alguna institución privada o particular, y que es un verdadero problema en lo cotidiano, porque se desarrolla una academia de danzas y los tienen dando vueltas porque no saben qué ámbito otorgarle para que puedan tener sus días de práctica, de estudio, y trasladado a cualquier otro ámbito vinculado a la cultura pasa eso, no hay un centro cultural, con lo cual esto derivado al ámbito deportivo es más o menos lo mismo. Debemos trabajar fundamentalmente en gestionar recursos, más que provinciales, donde en general es más difícil encontrar una respuesta a nivel nacional, para ver si podemos, aunque parezcan cuestiones grandilocuentes para poblaciones pequeñas, al contrario, justamente conseguir ese tipo de obras que en general no llegan a los pueblos pequeños, ¿no? Norberto, en relación a la situación del empleo, de la producción, que deben ser rigurosamente ejes centrales de una gestión, ¿cómo analizan ustedes esta descripción de este tema tan conflictivo hoy en la Argentina? Sí, estamos en un momento de muchísimas dificultades. Y en general en los pueblos hay que procurar fortalecer ese aspecto, sobre todo para que la propia comuna encuentre
recursos o ingresos que hoy no tiene por el mecanismo formal de la coparticipación o de obras menores, que proyectado le permita pensar en tener determinada autonomía o independencia que hoy no tiene a partir de que en general no se instalan industrias en nuestros pueblos, ¿no? Alberto, ha sido muy amable de tu parte. Seguiremos en otros programas charlando sobre cuáles serán justamente los aspectos centrales de tu gestión en el caso de asumir la presidencia comunal. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya estamos con Daniela León, también hablando en su precandidatura a concejal en la ciudad de Rosario. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370 448 0240 Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Desafío 2019. Elegir bien para vivir mejor. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. Cumplimos 1000 días de gestión. Sigamos trabajando juntos. Este fue un año difícil, pero a pesar de eso, nunca bajamos los brazos. Construimos aulas e inauguramos un nuevo colegio. Mejoramos el jardín municipal, concretamos la obra de cloacas en toda la zona 5 e inauguramos la planta elevadora de residuos cloacales. Finalizamos la obra de gas en Cantegril y estamos remodelando nuestra plaza principal e inauguramos una plaza en zona 5. Viví Funes. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008 Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos con nuestro programa y nos acompaña la presidencia, mandato cumplido del Consejo Deliberante, Daniela León, y ahora es precandidata como primera concejal. Bueno, me imagino otra vez trabajando, como siempre, por supuesto, con una impronta significativa, el tema político, Daniela. Sí, así es. Bueno, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y como vos bien decís, encabezo la lista de concejales de Cambiemos con Roy López Molina, que es nuestro candidato a intendente, y trabajando muy fuerte, sobre todo en los barrios de la ciudad, que dicho sea de paso, están igual o peor que hace un año, que los hemos recorrido uno por uno, y bueno, y tratando de pedirle al vecino, a la vecina que nos acompañe este año. Este es un año muy importante, es un año en el que tenemos la posibilidad de que el rosarino le dé una oportunidad a otro espacio político. 30 años de gobierno nos están arrojando una ciudad con los índices de seguridad más altos que la media nacional, y con barrios sin cloaca,
agua contaminada en zanja, no hay iluminación, pero solo detenerse en la inseguridad que nos atraviesa a todos, y porque yo siempre digo que la inseguridad que hoy tenemos nos cercena los derechos, el acceso a la salud, a la educación. Yo tengo una hija, cada vez que sale de mi casa a tomarse el colectivo para ir a la facultad, la verdad que a veces tenemos miedo a las madres que no vuelvan nuestros hijos y no podemos seguir viviendo así. Así que bueno, con nuestro norte puesto en combatir el narcotráfico, las mafias y las bandas, que las hay en la ciudad de Rosario, y darle la posibilidad a cada rosarina y a cada rosarino de que vivan en paz. Cuando ustedes plantean un proyecto distinto de ciudad, para nuestros televidentes, ese proyecto, ¿en qué consiste? Justamente en estas cuestiones que ustedes vienen observando diariamente en el territorio. Nuestro proyecto, nuestra propuesta, nosotros queremos una ciudad segura. Rosario hoy es insegura. ¿Cómo abordás la inseguridad? Obviamente en absoluta concordancia con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero además poniendo todos los dispositivos municipales en los barrios. Cuando el Estado se retira, como ocurre hoy, porque todos los barrios de la ciudad están abandonados, ya sabemos lo que ocurre, se instala el delito y se consolida el delito. Y hoy ocurre eso en todos los barrios. Cualquier vecina con la que hablas te atiende detrás de la reja y te dice los buenos estamos tras las rejas y los malos en las calles. Entonces, si nosotros hiciéramos una red con todas las instituciones vivas de cada barrio, que son la escuela que abre y cierra, el club de barrio que está abandonado y que está mantenido por las comisiones directivas de los papás de los chicos que juegan al fútbol en el club, son instituciones vivas que están enclavadas en los barrios, y si nosotros pudiéramos vamos a volcar todas las políticas sociales de la municipalidad en los clubes de barrio, en los centros de jubilados, en las vecinales, de manera tal de que el municipio esté ahí al lado de cada vecino, talleres de capacitación en oficio para que los jóvenes salgan de la droga, pero talleres de capacitación en oficio con demanda de la región, y además una política industrial para retener a los industriales en Rosario. Se nos van los industriales de la ciudad de Rosario, Rosario los expulsa, se instalan en Alvear, en Pueblo Ester. ¿Y cuáles son los motivos, Daniela, por el cual se expulsan a los industriales de la ciudad y se van reubicando en zonas periféricas del cordón? La mala política tributaria y el exceso y la sobrecarga y la demora en los trámites de habilitación. Es brutal. Hay microemprendedores que tardan 1 año y medio para obtener una habilitación. Microemprendedores, imagínate una industria. Claro. Entonces, si nosotros tuviéramos un parque industrial público en la ciudad de Rosario, de manera tal de que todas las industrias puedan instalarse allí, al ser público, reciban una ventaja con política tributaria beneficiosa, tendríamos generación de empleo en la ciudad de Rosario. No tenemos empleo para nuestros jóvenes, pero tampoco tenemos una política de retención para generar empleo. Si nosotros, que somos la cabecera de la región económica más importante de la Argentina, tuviéramos una base de datos y un estudio de cuál es la demanda real de la región sobre mano de obra especializada, estaríamos entonces dando talleres de capacitación en oficio sobre esa demanda especializada que requieren las industrias de la región, y estaríamos capacitando jóvenes, sacándolos de la droga y llevándolos a trabajar a esas industrias que requieren esa mano de obra especializada. Para hacer hay mucho, falta decisión, y lo que ha perdido esta ciudad y esta municipalidad es la decisión política de ponerse al frente de la inseguridad, de ponerse al frente de políticas de retención de industrias. La verdad es que creo que 30 años es mucho tiempo ya, se agotó, se relajó el sistema. Cuando se relaja el sistema, se relajan los controles. Cuando se relajan los controles, ya sabemos lo que pasa. Tenemos una ciudad sitiada. Me imagino la preocupación de los vecinos en relación a la falta del empleo, ¿no? Que eso le permite sustentabilidad de proyecto de vida. Hoy, un proyecto de vida, evidentemente, la gente vive muy preocupada porque no sabe si mañana va a retener el empleo. Eso sin ninguna duda, pero la verdad que es verdad, la economía es una adversidad, pero tampoco podemos olvidar el pasado que tuvimos. Cambiemos eligió el camino de la transparencia para salir y no el de la corrupción. La obra pública a nivel nacional hoy cuesta 40% menos que la obra pública del kirchnerismo.
Con la misma gendarmería que tenía el kirchnerismo, hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación incauta 4 veces más droga que antes. Digo, la economía es una adversidad, nosotros somos hoy una opción local, entendemos que el municipio tiene mucho por hacer y tiene muchos dispositivos para poder generar empleo, se puede focalizar en la ciudad de Rosario, tenemos la mayoría de los chicos que dejan la escuela volcados a la droga. Imagino cuando ustedes caminan van viendo toda esa deserción escolar que existe, que es real. Pero además te lo dicen todos los vecinos, o sea, hagan algo, hay mucha droga, te lo dicen todos los vecinos. Y la verdad que esa gran decisión en su momento que fue la descentralización municipal, con el centro de distrito, con un mini municipio en cada distrito, los vecinos estaban contentos, hoy no existe, hoy son meras oficinas administrativas. La verdad es que la descentralización fue exclusivamente administrativa, los barrios están abandonados, ningún director de distrito recorre el barrio, los vecinos para que le vengan a limpiar la zanja, le hagan poda o escamonda, le iluminen, porque el vandalismo con gomera rompen los foquitos, tienen que ir al centro de distrito, pagar un sellado por algo que les corresponde, un servicio que les corresponde, pagan un sellado y luego se quedan con un papelito que hasta lo tienen amarillo, algunos cuando me lo muestran, porque los reclamos duermen allí y nunca reciben una respuesta. Digo, a volver a la calle. La calle es nuestra, es de todos, y hoy no está ocurriendo eso en Rosario. Hay una pregunta que quiero dejarla pendiente, porque vamos a ir un momentito a la música con Horacio Pelliza, que nos acompaña en nuestro programa y te vamos a invitar a escuchar, porque va a ser una interpretación musical dedicado al tema de las Malvinas. Quiero hablar un rato sobre el tema de la violencia de mujer, que es toda una problemática realmente importante. Sí, que vamos entonces nosotros en nuestro programa a este intervalo musical con la visita, con la presencia en nuestros estudios de Horacio Pelliza en esta canción dedicada a Malvinas. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Sabes, el sol está tan alto, quizás la medianoche, eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera, en donde la bandera flamea con su sol, con su sol. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur, en el sur. Y te escribo, salimos de campaña con todos los muchachos, por lagos y cañadones, por lagos y montañas, y en medio de bosque de lengas araucarias, temprano de mañana cuando el sol apenitas asoma sus crestas, con el canto de aurora elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Para contarte me faltan las palabras, solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y me siento orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario.
Primera clase remis. La mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Luis Rubeo hoy es tuyo, el candidato tuyo. Bien al lado de la gente, Luis Rubeo ya se siente que hoy es tuyo, el candidato tuyo. Que termine ya el sufrimiento, elige bien, cambia tu vida, él ya llegó. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Habíamos dejado una pregunta pendiente con Daniela, que es en relación a la violencia de género. Sí, mira, yo creo Rosario tiene altos índices y la provincia de Santa Fe de la violencia más extrema, que es la violencia, el femicidio, ¿no? Que es una de las tantas formas de violencia de género. Y yo vuelvo a la cuestión de la inseguridad. Cuanta más inseguridad haya, más vulnerables somos las mujeres, las personas con discapacidad, la gente de la tercera edad, es decir, los sectores más vulnerables. La mujer hoy está muy desprotegida. La verdad es que venimos hablando con mujeres de todos los barrios y sufren mucho el colectivo cuando a las 8 de la noche ya no pasa más y se le enferma un niño a las 12 de la noche y no tiene cómo ir al hospital y va caminando y bueno, y hay toda una situación de inseguridad y de vulnerabilidad que vive a diario. Los resortes del municipio existen, pero la verdad es que hay que tener una política mucho más agresiva. Hay que articular con el 144 y el teléfono verde. Hay cuestiones que no tienen que estar atravesadas por la política partidaria. Claro, efectivamente. Y la verdad es que hoy está atravesada por esa cuestión y el Consejo Municipal es un ejemplo en eso, porque la verdad que todas las concejalas en su momento del Consejo han salido la mayoría de los programas en cuestiones de género que hoy se implementan en la ciudad y la verdad que la fuerza política ahí no impedía absolutamente nada. Cada vez que había un tema que tenía que ver con la perspectiva de género, todas las concejalas de todas las fuerzas políticas estábamos juntas. Pero cuando el problema lo tiene el Ejecutivo, cuando se trata de ejecutivos, ahí aparece la mezquindad de la política y bueno, y hoy estamos en situación tremenda de desprotección de las mujeres. Hay demora en la entrega del botón de pánico. El sábado me encontré con una mamá en la peatonal que tiene ya 10 denuncias, que llorando me decía me va a terminar matando, estoy esperando el botón de pánico, ya me barrenó la puerta un montón de veces. Falta mucho. Falta mucho, sí, pero la mujer avisa y cuando avisa no la cuidan. Entonces, por eso la mayoría de las mujeres no denuncian, porque tienen miedo de la represalia del varón y el Estado no las protege. Así que falta mucho, hay que reforzar mucho todos los dispositivos, los teléfonos de ayuda, el Ministerio Público de la Acusación, las denuncias tienen que funcionar rápido, la mujer tiene que tener respuesta, porque generalmente cuando denuncia es cuando ya está en una situación en la que, de la que no puede volver atrás. El límite. Daniela, muchas gracias por haber estado con Gracias nosotros. a vos. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura.
nombre es Joel Báez, es combatiente de Malvinas, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. En esta fecha que se nos aproxima, que es el 2 de abril, donde cargas grandes memorias, he elegido este lugar en memoria de mi compañero que quedó en las turbas malvineras y además decirle a Luis mucha suerte en su desafío, el desafío de un gran amigo de la causa de Malvinas. Le deseo todo lo mejor y que tengas un éxito bárbaro y necesitamos muchos como Luis para esta provincia. Suerte, Luis. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y nos acompaña en el piso la diputada nacional actual y precandidata a vicegobernadora de la provincia de Santa Fe en la fórmula con Omar Perotti, de Alejandra Rodena. Alejandra, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias me imagino, Alejandra, esta nueva experiencia recorriendo la provincia en la aspiración de un cargo tan importante como es en el Ejecutivo Provincial la vicegobernación. ¿Qué análisis, qué descripción haces en estas recorridas permanentes que desarrollás en todo el territorio provincial? Mira, yo tengo una historia que tiene que ver con la mirada acerca de cómo vive la gente y cuáles son los reclamos de la gente, porque obviamente fui 20 años jueza penal. Exacto. Todavía me siguen diciendo la jueza en algunos lugares, y eso, lejos de enojarme, me pone muy contenta, porque quiere decir que uno algo provocó en el otro en relación a esta cuestión de dar algunas respuestas, ¿no? El 2017 también tuvo que ver con una campaña electoral sumamente virtuosa, donde con Agustín Rossi provocamos ese gran frente, digamos, donde pudimos obtener más de 500.000 votos, y eso realmente creo que tuvo que ver con una aproximación o cuanto menos un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo, que tuvo mucha recepción por parte del electorado, porque era absolutamente real lo que estábamos planteando. Y bueno, hoy es una nueva recorrida ya con una aspiración no para el legislativo, sino para el ejecutivo, algo que me seduce mucho, esta posibilidad de trabajar desde un poder del Estado que te dé la posibilidad de llevar adelante políticas públicas. Claro. Así que es muy interesante lo que me Y está en pasando. relación a eso, justamente en políticas públicas, no vamos a hablar de las cuestiones que todo el mundo habla, del narcotráfico, de la inseguridad, que ya sabemos. Quiero llevarte a este camino. Eso ya lo hice. Ya lo hiciste. Eso ya lo hice, ya lo y hiciste. pusimos bastante el cuerpo en ese tema. Quiero llevarte a un camino que interesa a toda la sociedad y particularmente a la santafesina, que es justamente el empleo, ¿no? Una situación que hoy viven muchos santafesinos con una gran preocupación. ¿Cómo piensan ustedes justamente este tema
de la situación del empleo, de la estabilidad de la gente, ante este escenario nacional en el cual todos los días nos enteramos que hay algo que cierra y queda gente afuera? Hay algo que cierra, yo digo, nos desayunamos todos los días con una mala noticia. Hay algunas cuestiones que a nosotros nos preocuparon mucho, tanto a Omar como a mí, esto lo hemos conversado mucho, y que tiene que ver con esta especie de ensamble que existe entre lo que significó el impacto del tarifazo en las políticas de empleo. Vos recordarás lo que fue aquella maratónica sesión donde nosotros planteamos una relación del aumento de las tarifas, o lo que se llamó gradualismo, bueno, algo de lo que el presidente había prometido y nunca cumplió, algo de lo que yo creo define lo que para mí es una suerte de estafa electoral frente al electorado del 2017. Y desde 2015, claramente, cuando Macri le dice a Scioli, no mientas, o en qué país estás viviendo, cuando en realidad le estaba describiendo realmente este escenario actual, este escenario de retracción de derechos, de caída del empleo, y esta caída del empleo que en una provincia como la nuestra está tan ligada también, y por eso mencionaba el tema tarifas, porque hoy, ¿quién puede sostener un comercio y una pequeña y mediana empresa con las tarifas que tenemos? En esa sesión del Congreso, cuando nos tocó discutir la formulación de cómo se iban a actualizar las tarifas, nosotros planteamos esta idea de pobreza energética. Vos sabés, Daniel, que en el mundo la gente, el sujeto individualmente considerado, las empresas o los comercios, utilizan entre un 6 y un 8% de sus ingresos para tarifas. En Argentina se usa más del 30%. Claro. ¿Qué empresa, qué comercio resiste semejante embate tarifario? Entonces, obviamente, esos embates tarifarios van a tener que ser revisados para optimizar, obviamente, el flujo nuevamente de la oferta laboral. El tema de la oferta laboral nos preocupa mucho, porque no solamente el cierre de las empresas y la pérdida del empleo ha impactado claramente en lo que define hoy al mercado interno argentino, un mercado achicado, empequeñecido, retraído. Uno a veces cuando recorre la provincia y ve, o recorre la ciudad de Rosario, ¿no?, o la ciudad de Santa Fe capital, y observa la cantidad de negocios que han cerrado, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, realmente preocupa. Preocupa porque esto va asociado también a políticas sociales que vamos a tener no solamente que reforzar en términos de inclusión, sino también que reforzar en términos de optimizar esto que tiene que ver con una Santa Fe tan rica. Tenemos una provincia tan rica y con un índice de desempleo sumamente preocupante. Y con valores de índice de pobreza que crecen en forma alarmante. Exactamente. Bueno, el último valor del INDEC nos pone frente a una enorme cantidad de pobres nuevos que han ingresado al mercado del desempleo y de la pobreza, que realmente creo que es algo que Argentina, yo digo, ¿no?, pienso, uno reflexiona, estaremos tal vez frente al peor de los gobiernos de los últimos años. Estaremos frente a eso, es un interrogante para la audiencia también, cuando desde el gobierno se nos dice justamente que el movimiento nacional, o en este caso el peronismo, que es el lugar donde mi lugar de pertenencia, viene a ser algo así como el gran culpable de todas las derrotas argentinas, cuando en realidad en los gobiernos peronistas es donde más se disfrutó del bienestar, o supimos construir un estado de bienestar que fue generando un ascenso social, y que la gente no tiene más que hacer memoria y recordar cómo estaba y cómo está ahora. Claro. O cómo estuvo, o cómo estuvieron sus abuelos y sus padres, que pudieron ingresar al mercado laboral, que pudieron ingresar al mercado educativo, porque a ver cuántos... estamos ya casi en tercera generación de argentinos que han podido ir a la universidad pública, con lo cual hay que ser memoriosos, hay que ser criteriosos y hay que ser equilibrados. Y no hay que comprar, creo, esta especie de montaje mediático y marketinero que Cambiemos nos ofrece, y que de alguna manera creo que hoy está empezando a desmoronarse. Yo creo que hoy la gente se está dando cuenta porque la está afectando directamente. Mandar a los chicos al colegio, consumir las cuestiones más elementales que debe consumir una familia argentina o que históricamente consumió, tener expectativas de ascenso social, tener expectativas relacionadas con el ocio y obviamente con la educación y la salud.
Cuando vos analizás el presupuesto del 2017, un presupuesto que yo no voté, ni el del 2018, que tampoco voté, las áreas que más se desfinanciaron fueron las áreas que nosotros históricamente reivindicamos: salud, educación y empleo. Dos áreas primordiales en gestión de gobierno. Exactamente. Y en relación a esto último, por ejemplo, porque inclusive en declaraciones días pasados, el precandidato a gobernador Omar Perotti planteaba la necesidad de trabajar fuertemente la educación, ¿no? Y por la especificidad justamente de nuestro programa, la educación y la cultura, ¿cuáles serían las políticas que ustedes van a implementar si son gobierno en la provincia de Santa Fe? Omar tiene una suerte de obsesión con el tema de la educación, una sana obsesión claramente, que tiene que ver con algo que él implementó cuando era intendente en Rafaela. Y esto lo puso a la vanguardia quizás de todos los intendentes de la región, porque él tenía un programa no solamente de asistencia, sino de seguimiento de los alumnos tanto de la escuela primaria como de la escuela secundaria. Y en ese quiebre que se da muchas veces entre el paso de la escuela primaria a la secundaria, ellos tenían un programa de soporte con respecto al seguimiento de los chicos que luego podían finalmente acceder al estudio universitario. Con lo cual tiene una mirada, una fuerte preocupación sobre este tema, una fuerte preocupación sobre lo que significa la jerarquización de los educadores también. Hace poco tuvimos la visita de Filmus, que es realmente una autoridad en la materia, y hablábamos de lo que significa el soporte del docente auxiliar, o de lo que podría llamarse el docente en paralelo, porque hoy convengamos, Daniel, que los docentes se ocupan de los temas que son de su pertinencia, de la currícula, o sea, de enseñar, pero también de las tramas sociales que hay por detrás de la historia de cada chico y que muchas veces son tramas de exclusión. Entonces, obviamente que tenemos una gran preocupación sobre ese tema. Creo que Omar también ha instalado, porque lo ha instalado porque además lo ha anunciado, y yo tengo la suerte de acompañarlo en ese anuncio, que es el boleto premiar, digamos, esto que significa el boleto gratuito para los estudiantes primarios, secundarios, universitarios, para aquellos que transiten la escolaridad rural y obviamente también para acompañar a aquellos que trabajan y a los que están ya en la tercera edad. Pero que una familia pueda contar con el transporte gratuito, y esto, las cuentas están hechas, ¿eh? Yo, como no soy una mujer de números, cuando Omar estaba pensando en este programa que se llama justamente Premiar, el del boleto gratuito, le decía, bueno, las cuentas dan. Ale, me dice, esto se puede hacer, porque lo importante también de un político es que en una campaña no diga, bueno, vamos a hacer tal cosa y después presupuestariamente esto lo vamos a hacer, porque presupuestariamente un hombre de números como él, un hombre especialista en estos temas como él, tiene la convicción de que esto se puede hacer. Y si esto, obviamente, acompañando de otras políticas públicas de sostén, ¿no?, para la cuestión educativa. Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutitos. Sabemos que andan en recorrida. Estamos en recorrida, pero estamos haciendo algo que me parece que es muy importante, que es escuchar y es también sumar, Daniel, en la diversidad. Nosotros estamos convencidos que en este sector, en Sumar, está representada la unidad del peronismo. En las últimas horas vimos el resultado de las elecciones en San Juan, cómo se pueden unir distintos sectores y formalizar claramente una alternativa. Y estamos seguros que la gente se va a advertir eso en nosotros, porque hay una suerte de empatías que no significan pensar en todo igual, ¿eh? No hace falta pensar en todo igual, y la cultura también es una manera de motorizar esta cuestión de la tolerancia y del respeto, y nosotros somos eso. Sumar es un grupo de gente, un grupo de sectores que se ha sumado para generar una alternativa distinta para Santa Fe. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a una pausa y estamos con Eduardo Codino, precandidato a intendente de Granadero Baigorria. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Desafío 2019. Elegir bien para vivir mejor. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. Cumplimos 1000 días de gestión. Sigamos trabajando juntos. Este fue un año difícil, pero a pesar de eso, nunca bajamos los brazos. Construimos aulas e inauguramos un nuevo colegio. Mejoramos el jardín municipal, concretamos la obra de cloacas en toda la zona 5 e inauguramos la planta elevadora de residuos cloacales. Finalizamos la obra de gas en Cantegril y estamos remodelando nuestra plaza principal e inauguramos una plaza en zona 5. Viví Funes. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008 Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el final de nuestro programa y en esta diversidad de la política que ha transcurrido esta noche en Educación en Ciencia y Cultura, nos acompaña Eduardo Codino, que es precandidato a intendente de Granadero Baigorria, ex director del Hospital Granadero Baigorria, director de fortalecimiento institucional del área de salud, del Ministerio de Salud de la provincia, bueno, y ahora está lanzado justamente en la precandidatura a intendente. Eduardo, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Buenas noches, Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar tengo que hacer una pregunta casi de rutina. ¿Cuáles han sido las motivaciones por lo cual han llevado a tomar esta decisión y pelear una intendencia importante del cordón de la ciudad? Bueno, en primer lugar, yo vengo de la militancia del Partido Socialista, desde el colegio secundario en Nogoyá, Entre Ríos, porque yo soy originario de esa ciudad, y después en la Facultad de Bioquímica, donde me recibí como bioquímico, milité toda mi carrera en la agrupación 9 de Julio, y después ya una vez recibido entré en los grupos políticos y en el trabajo mismo, o sea, y cuando me toca la posibilidad de estar en el hospital, me metí obligadamente en la vida política de la ciudad con un grupo de compañeros que está trabajando ahí hace muchísimo tiempo. El partido en la ciudad tiene una historia muy rica de militancia por la cercanía con la ciudad de Rosario fundamentalmente. Fue pasaje obligado de militantes como Caballero, claro, como Juan Carlos Zabalza, como Hermes Wiener, como Antonio Bonfatti. Así que en esta oportunidad, en la cual yo hace 3 años que dejé la dirección del hospital, pero seguí ligado junto a muchas instituciones de la ciudad, es que se ha decidido que la mejor opción para disputar la intendencia que sea mi nombre, lo cual ha sido por un acuerdo unánime de los compañeros del partido, y he aceptado porque me parece, Daniel, que es muy importante hacerse cargo en este momento tan difícil que está viviendo el país. Me parece que Granadero Baigorria merece que haya una gestión muy vinculada y parecida a la de la provincia, a la de Rosario fundamentalmente. Y bueno, y que me parece que es la hora de un nuevo tiempo, de gente joven que esté dispuesta a hacer un cambio muy profundo en las políticas públicas de esa ciudad.
Granadero Baigorria es una ciudad pujante, muy cercana a Rosario, y evidentemente ustedes deben tener en carpeta una serie de proyectos muy importantes para llevar adelante si son gobierno en Granadero Baigorria. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes en los cuales ustedes priorizarían su gestión de gobierno? En primer lugar, hay un problema muy grave de infraestructura en la ciudad, fundamentalmente vinculado con transporte, cloacas, desagües. La ciudad está sufriendo obras que se han hecho mal, sin fiscalizar, de cloacas fundamentalmente. La gran mayoría de la gente que la cloaca le pasa por la calle no se ha conectado porque están mal hechas. Entonces es horas que llegó la hora de que se haga una fiscalización como se debe, hacer una inversión como corresponde. Yo he hablado mucho con el intendente de Villa Gobernador Gálvez, que le tocó una situación similar. En Baigorria se puede, es posible, pero fundamentalmente hay que hacer un acuerdo con los vecinos de cómo hacer esto. Nuestro proyecto tiene que estar basado también en la convivencia, le decimos nosotros. Hace falta un gran acuerdo entre la comunidad y las autoridades y las empresas y las instituciones para llevar adelante un proyecto muy ambicioso que tenemos nosotros de planificación de la ciudad. Hay que redefinir la circulación del transporte público, hay que definir ciclovías, hay que definir los parques públicos. Hay un gran proyecto en la ciudad que tiene que ver con la jerarquización del predio del hospital, que es un proyecto interesantísimo diseñado por el ECOM, que ya tiene la aprobación del Consejo Deliberante y de la ciudad, de la municipalidad, que tiene que ver con lo deportivo, con lo cultural, educativo. Estamos hablando de la presencia de la UTN, de la UNR, con campus, con aulas presenciales, sumados al hospital, al hogar escuela, que van a jerarquizar muchísimo la ciudad. Apertura de calles en ese predio que durante tanto tiempo no se ha hecho nada y que muchas veces ha sido foco de violencia, ha sido foco de usurpación de esos terrenos y por supuesto que en otra época yo recuerdo bien que hasta se ha sembrado soja en ese predio. Entonces me parece muy importante que nosotros estemos a la altura, que la ciudad se pueda convencer de la importancia que tiene ese predio y que podamos llevar adelante ese gran proyecto. Bueno, hablábamos recién antes de iniciar la nota que usted es docente universitario. Así es. El tema de la educación y de la cultura, en los últimos años en las gestiones públicas municipales se ha hecho un eje de gestión. Y por tal motivo usted expresaba muy claramente, relacionado a la educación particularmente, inclusive días pasados por AM Libertad estuvimos charlando sobre la cultura también, que es un aspecto distintivo de la ciudad y me imagino que ustedes van a profundizarla y van a trabajar en relación a este tema. No es menor, Daniel, que el viernes pasado, cuando hicimos la presentación de nuestra lista, una de las que se hizo presente desde el minuto inicial fue la ministra Claudia Balaguer, quien fue mi mentora en la facultad, porque yo vengo de esa facultad, yo soy docente en esa facultad y por supuesto que la educación para nosotros es fundamental. Hoy la provincia cuenta con una herramienta que es el Plan Vuelvo a Estudiar, que realmente le da la posibilidad a muchísimos jóvenes y adultos que no han podido finalizar esta etapa, facilitándole las cosas. A nosotros nos parece que el municipio con respecto a la educación tiene que ser el motor que haga que los chicos puedan llegar a la escuela, facilitándole ya sea el transporte, la vestimenta, los útiles. Entonces creemos que la educación es el arma fundamental que van a tener los jóvenes y los adultos para este futuro, que lo vemos muy complicado en tanto y en cuanto se priorice la especulación económica y no la producción. Por eso, para que un hombre consiga trabajo o una mujer, nosotros tenemos que tratar sí o sí de que esas personas tengan la mayor capacitación que se puede. Así que creemos que la educación, la cultura lo mismo. Yo te contaba el otro día que hay un sinnúmero de músicos, artesanos en la ciudad, la cultura de la pesca también, claro, es un tipo de cultura. Nosotros nos animamos hasta a cambiarlo a eso, que los pescadores no tengan que salir a la deriva a la noche sin saber si pueden volver. Estamos pensando en hacer un proyecto de cultivo de peces. O sea, eso es un cambio cultural terrible en la ciudad,
con la historia que esa ciudad tiene con la pesca, con el remanso Valerio, con el espinillo. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de cultura no son expresiones artísticas vinculadas con la música, sino con la cultura del trabajo. Exacto, con la cultura del trabajo. Que para nosotros nos parece fundamental. Y por supuesto ponerle el marco de estudio y de gestión que el Partido Socialista en el Frente Progresista nos ha enseñado. Por eso nos parece fundamental este tema de la educación y de la cultura y de la innovación, que es otro de los grandes temas que nosotros vamos a experimentar. Eduardo, ha sido muy amable. Vamos a seguir charlando en otros programas sobre todos los proyectos y propuestas que ustedes van a poner a consideración de los votantes de Baigorria. Bueno, así que muchas gracias. Y lo invito en el cierre de nuestro programa a escuchar esta voz distinguida de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, que es Horacio Pelliza. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo sábado a las 20. Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata, la muerte del sol. La cunaron esos ríos que murmuran al pasar. El viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. El viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Vueltita nomás, cuando madure la noche, sumo de mi soledad, te ha de alegrar el camino zambita nochera, la candelaria, ay nomás, se ha de alegrar el camino zambita nochera, la candelaria.